Juan capítulo 13, un testimonio muy extraordinario que nos llega directamente del Señor Jesús en cuanto a lo que es la naturaleza del Evangelio. En Juan capítulo 13 hay un relato muy especial, maravilloso, y como es un texto que necesitamos revisarlo completamente, así que pongan mucha atención a lo que dice Juan capítulo 13, esta experiencia en la vida del Señor con sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte alguna conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino que también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor añada bendición a su palabra en nosotros. Este es un tremendo, gran, conmovedor ejemplo de servicio cristiano y que está insertado en la más piadosa de las prácticas, disciplinas espirituales en el tiempo del Señor Jesús, como era lavar los pies unos a otros. Y hay un contexto que yo les quiero dar. La Escritura dice que el Señor, previo a la cena, se ciñó su manto, y eso significaba que se lo amarraban a la cintura y vertió agua en un lebrillo, en un lavatorio. Así que este ejemplo es extraordinario para nosotros, que si algo deseamos es vivir la vida conforme al modelo y al estándar del Señor Jesús. Esa debe ser la prioridad, el deseo, la meta nuestra, es cada día crecer en nuestra fe espiritual al modelo de Cristo. El Señor nos da una lección tremenda con este acto humilde,
de humildad extrema. Y queridos hermanos, en este mes de estudiar, examinar desde la Escritura los ejercicios de la piedad, los ejercicios espirituales, las disciplinas que ayudan a crecer en la fe, debemos entender que estos actos, que para algunos son tan básicos, tan elementales, casi rudimentarios, pues en realidad son la experiencia mística, la práctica mística de la más profunda y sensible humildad. Estos actos nos llevan a demostrar que entendemos que la posibilidad de vivir nuestra fe obviamente es por gracia de Dios y por la dependencia que nosotros demostremos día a día. Los ejercicios espirituales son actos humildes que demuestran al Señor que entendemos nuestra necesidad de Él y le buscamos a través de estos ejercicios que Él nos ha proporcionado, ejercicios que nosotros hemos repetidamente manifestado y que por supuesto hoy vamos a repetir, porque es necesario tenerlo siempre presente. En cuanto a la humildad, un consejo del Espíritu Santo a los hermanos colosenses nos muestra la Escritura en Colosenses capítulo 3. Nos dice el Señor en su palabra, Colosenses 3:12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí es hermoso, entre las virtudes que, hermanos, nos someten a nosotros a la obediencia al Señor respecto de la piedad y los ejercicios espirituales. Dice aquí el apóstol Pablo que nosotros que nos sabemos escogidos de Dios, y nosotros sabemos que somos escogidos de Dios, elegidos por su gracia antes de la fundación del mundo, santos y amados, concepto que ya hemos explicado. Santo que significa apartado, diferente, y amados de Dios, pero con la conciencia de que es un amor inmerecido. Amén. Y dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas son las virtudes que en nosotros nos van día a día motivando a esta práctica. Orar, buscar a Dios en la oración, buscar a Dios en el estudio metódico de su palabra, buscar a Dios en la adoración, buscar a Dios en la ofrenda, buscar a Dios en la caridad, buscar a Dios en el ejercicio espiritual de congregarnos, buscar a Dios en la proclamación del Evangelio, buscar a Dios en el ayuno. Son actos de humildad que reflejan que realmente nosotros sabemos que separados de Dios nada podemos hacer, como está escrito. Así que el Señor nos da esta lección tremenda de humildad en este acto, que es también el barniz espiritual, la unción espiritual que reciben los ejercicios espirituales. Humildad. El humilde practica, vive, obedece lo que su Señor le manda. En la costumbre social de los hebreos, desde muy antiguo y también en la época del Señor, habían prácticas notables que se volvieron cotidianas, pero nacieron en un contexto, en un trasfondo de gran espiritualidad. En la época del Señor y todavía en práctica en el hogar hebreo y también en muchos países de Oriente Medio practican estas cosas y hablan, como en este ejercicio en que el Señor lava los pies de sus discípulos, hablan
dan testimonio de cómo honrar a los huéspedes o a un huésped que de manera muy especial ha distinguido a nuestro hogar con su visita. En la época del Señor, cuando alguien invitaba a alguien connotado o de prestigio, se acostumbraba a darle este tipo de recibimientos. Al recibir un huésped, la costumbre implicaba varios actos. Uno de ellos era una reverencia. Como lo enseña Lucas capítulo 10, versículos 5 al 6, ellos usaban la expresión Shalom Aleichem, la paz de Dios sea sobre ti, y se contestaba Aleichem Shalom, el sentido inverso. También en Lucas 7, 44-46, que nos habla de estas costumbres de la hospitalidad, enseña que estos actos muestran en su ceremonial la implicancia de recibir a un invitado y hacerle sentir como alguien muy especial. Y ahí se nos describe que el protocolo a la hora de recibir invitados en la casa y en el acto extremo de confianza que era compartir la mesa, se acostumbraba a recibir con una reverencia, deseándole la paz, besar al huésped como señal de bienvenida, también lavar los pies, porque en aquella época, a pesar de todo, las caminatas eran muy extensas y las calles, al no tener pavimento, principalmente las calles eran saladas, es decir, se vertían toneladas de sal en los caminos principales, así que de esa manera llegaban los pies del invitado al hogar y se acostumbraba a tenerle un lebrillo con agua para que refrescara sus pies. Y luego de eso, también el invitado tenía unas ánforas con ungüentos, con aceites que permitían, especialmente en la época del verano, refrescar al huésped. Esos eran todos los actos a la hora de darle la bienvenida a un invitado. Actos que demostraban el gran aprecio que tenían por el invitado, que la casa se sentía honrada con su presencia y también una manera de mostrarle al invitado gran consideración. Ahora, lo medular de este pasaje y que sorprende a los discípulos, especialmente a Pedro, es que esta tarea la encomendaba el jefe de familia o dueño de casa, la encargaba a un esclavo, a un sirviente. No era el dueño de casa el que hacía todos estos gestos con el invitado. Pero acá vemos de manera extraordinaria que el propio Señor Jesús toma la actitud de un siervo. Recuerda que en la casa judía había varios niveles de siervos, pero normalmente el que hacía este trabajo, especialmente el de lavar los pies del invitado, lo hacían los empleados de menor rango. Pero el Señor, para dar una lección de humildad, Él toma esa actitud. Se sube su túnica, con la toalla se la amarra a la cintura y en el lavatorio Él procede a lavar los pies, no de uno, sino de todos sus discípulos. Eso es un gesto de humildad, pero también de gran amor. Ese es el contexto de estos primeros 5 versículos del capítulo 13. Un acto espiritual, una práctica espiritual que demuestra humildad y que también demuestra profundamente el espíritu de Cristo al venir al mundo a morir por nosotros los pecadores. Un segundo párrafo desde el versículo 6 al 11 que acabamos de leer, ya que esta tarea era exclusiva de los esclavos de los empleados y los esclavos de menor rango de la familia.
Pedro es sorprendido, porque él entendía y reconocía a Jesús como maestro. El versículo 13 dice el Señor Jesús: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Tienen razón en pensar de mí todo ello. Pero llamar a Jesús Señor y Maestro también implica que nosotros le adoramos como Señor y obedecemos a sus enseñanzas como nuestro Maestro Supremo. No solamente nos quedamos en decir el Señor, nuestro Maestro, sino que procuramos que nuestra vida permanentemente le adore, y en la aplicación de sus enseñanzas nosotros reconocemos su maestría sobre nosotros como modelo, que es la vida que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que por esta razón Pedro inicialmente rehúsa que el Señor Jesús, a quien él consideraba mentor, maestro, le prestara ese servicio. En primera instancia, lo que nos deja ver es que Pedro, por supuesto, no está entendiendo en primera instancia la lección del Señor, porque todo apunta, algunos comentaristas lo señalan, todo apunta a que dice: Señor, no hagas esto. No hay la figura de que Pedro diga: Señor, no hagas esto, yo debería hacerlo por ti. Sino que está en el contexto de que Pedro dice: Señor, no hagas esto, habiendo esclavos para que lo hagan. ¿Entiendes? Y ahí el Señor se da cuenta que Pedro y los discípulos todavía no estaban entendiendo la lección que él quería darles. Así que inicialmente Pedro rehúsa que sea el propio Señor quien le preste ese servicio que era parte de la costumbre de su tiempo y que era el trabajo de un esclavo o de los sirvientes de menor rango en la casa. El Señor, que es Dios, el Señor Jesús, da esta tremenda lección a sus discípulos y también a nosotros para que entendieran que Él esperaba que era en esos actos donde se mostraba humildad y absoluta dependencia de Dios, era donde principalmente Él quería que le imitaran. Hoy en día nosotros escuchamos las voces de líderes, profetas, apóstoles, todos impostores por supuesto, pero quieren ser iguales a Cristo en gloria, en honor, en reconocimiento, pero no en servicio, en humildad, en pobreza, en renuncia, en servicio principalmente. Lamentablemente también vimos algo de eso ayer. El Señor, que es Dios, da esta tremenda lección y esperaba que fueran capaces de discernir que era lo que Él anhelaba, de que sus discípulos valoraran e imitaran de Él. En el versículo 8, Pedro dijo, incluso podríamos decir con cierta alevosía: no me lavarán los pies jamás. Le dijo: no, tú eres el Señor, yo no dejaré. Pero el Señor le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí parece que empiezan a abrirse los ojos de Pedro, porque dice: entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Y qué significa esto? Básicamente, el Señor le está diciendo: no es solo que si yo no te lavare, vas a ser como yo espero, vas a ser el discípulo, el apóstol, el líder que yo espero, sino que lo que el Señor le está diciendo es que si no eres como yo. No solamente el acto de que espero que algún día, Pedro, tú también a tus hermanos les laves los pies, pero siempre y cuando en tu meta espiritual esté el llegar a ser como yo, que obedezco al Padre, me sujeto, me someto a Él, le sigo y le sirvo
hasta la muerte. Amén. Aquí hay algo extraordinario. Así que esta expresión básicamente significaría que si no entienden la naturaleza del Evangelio, el Evangelio que es glorioso en su humildad, pero cuando el Señor consume la historia, será de gloria y coronación para los que lo vivimos fielmente. Esta expresión básicamente significaría que si no entendemos la naturaleza del Evangelio, que es obediencia y servicio, nunca seríamos realmente sus discípulos. Y no hay ninguna posibilidad de que un hombre diga que es cristiano y con aspiración de estar en el cielo eterno de Dios, con una actitud soberbia, orgullosa, displecente respecto del Señor y sus mandamientos. Porque estas palabras, hermanos, no son para el mundo, sino son para aquellos que, como lo explicaba el versículo 13, que decimos que Jesús en nuestras vidas es el Señor y el Maestro por excelencia. Si no practicamos nada de lo que Él nos ha enseñado y no obedecemos nada, ni dejamos que afloren en nosotros ninguna de las virtudes que Él quiere por medio de su Espíritu Santo demostrar en nosotros, hermanos, Él no es nuestro Señor ni nuestro Maestro, ni nosotros somos sus discípulos, ni somos hijos de Dios, ni tenemos verdadera herencia en los cielos. Mateo 11, 29 nos conmueve con otra verdad espiritual, en que el Señor da testimonio de sí mismo como un rey glorioso y humilde. Nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando eso pase, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando descansa verdaderamente nuestra alma, cuando está genuinamente entregado en las manos del Señor. Amén. Pero el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces, cuando seamos mansos y humildes de corazón, entonces verdaderamente podemos aspirar a gozar de las promesas, de las bendiciones que el Señor ha establecido para nosotros. Como se les exhortaba durante el devocional, los ejercicios espirituales son para practicarlos. Con ellos nosotros demostramos que aceptamos y reconocemos nuestra dependencia del Señor, y es la herramienta eficaz para derribar toda autosuficiencia. Porque el que no ora cree que por sí mismo todo lo puede. El que no lee su palabra es aquel que por sí mismo cree que ya lo sabe todo, por ejemplo. Pero hermanos, nosotros separados del Señor nada podemos hacer, y no hay ninguna sabiduría a la cual aspirar que no sea la que se desprende de la santa palabra de Dios. Amén. Es el Salmo 19 el que dice que la palabra de Dios es la única que hace sabio al sencillo. Amén. Bendito sea el Señor. Y esa fórmula es aplicable para todos los ejercicios espirituales. El Señor Jesús ahonda su mensaje desde el versículo 12 en adelante. Dice a sus discípulos, y en esta época el Espíritu Santo habla de la iglesia, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Es decir, ¿entienden la lección? De verdad que al terminar cada culto, de verdad que después de, hermanos, haber estado en la palabra del Señor, cada uno, y quizás deberíamos tener acá un letrero con esta pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? O de alguna otra manera,
¿Entendieron, queridos hermanos? ¿Recibieron la lección? ¿Lograron entrar espiritualmente en lo que el texto pretendía decirnos? El Señor se vuelve muy didáctico en esta porción y dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y lo dicen bien, porque efectivamente lo soy. Y la lección todavía se vuelve más profunda y desafiante, porque dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús pregunta: ¿entienden? Imagino yo en aquel instante que cada uno de los discípulos, observando, mirando al Señor, observando el evento, seguramente cada uno tenía, como a veces uno ve desde el púlpito, invisiblemente dibujados muchos signos de interrogación. ¿Qué significa esto? Jesús pregunta: ¿entienden? Porque Dios espera que sus lecciones sean aprendidas y puestas en práctica. Dios envió a su Hijo desde el cielo para enseñarnos de qué manera conocerle, de qué manera llegar a Él, de qué manera disfrutar de Él. ¿No le parece maravilloso? Amén. Jesús pregunta: ¿entiende? Porque era muy importante que sus discípulos fueran capaces de discernir la lección espiritual. Porque ellos le habían reconocido como Señor y Maestro. Un evento semejante, no paralelo, un versículo que está en Mateo capítulo 7, versículo 21, a nosotros nos ayuda a entender por qué la insistencia del Señor hacia sus discípulos para que comprendieran en aquel acto la lección profunda que Él estaba impartiendo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De la única manera que Jesús es efectivamente nuestro Señor y Maestro es si obedecemos sus mandamientos y nos volvemos imitadores de sus virtudes, especialmente el acto de obedecer al Señor. Pablo nos dice que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en los testimonios que vimos ayer de la iglesia perseguida, estaba el registro de 400.000. 400.000 cristianos que en los últimos 20 años han muerto por causa del Evangelio, pero por causa del Evangelio. 400.000 que reconocían a Jesús como Señor y Maestro, obedecían sus mandamientos e imitaron sus virtudes hasta la muerte. Juan, que como todos los demás, sufrió en carne propia lo que era seguir al Señor Jesús, da testimonio, y es enfático en estos versículos, en algunos de los temas que nosotros entendemos a él le causaron gran impacto en su corazón. Al versículo 14 lo refrenda Juan de manera
muy enfática. Tomó las palabras del Señor cuando Él dijo: pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y hermano, el Señor Jesús es Señor, ¿sí o no? Amén. ¿Es Maestro? ¿Sí o no? Amén. ¿Es nuestro Salvador? ¿Sí o no? ¿Es nuestro modelo? Amén. Y Él dice: si yo os he dado esta tremenda lección, dice, y yo que les he demostrado, le he mostrado humildad, pero también le he mostrado con mi práctica todo lo que les he enseñado. Les he enseñado a orar porque yo he buscado delante de ustedes siempre al Señor en oración. Les he enseñado que algunas difíciles tareas espirituales solamente se combaten con oración y ayuno. Y yo he dado testimonio a ustedes con oración y ayuno. Les he hablado de la riqueza que hay para ustedes en la palabra del Señor, porque día a día a ustedes les he abierto las Escrituras. Les he enseñado que es deber de cada hebreo sustentar la obra del templo, porque yo mismo he tomado de mi riqueza y la he llevado al templo. Porque les he dicho que deben congregarse, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, he aquí yo estoy en medio. Es decir, todas las lecciones que les he enseñado, todas estas prácticas espirituales, todos estos ejercicios de la devoción, no solamente se las he entregado en una hoja escrita, sino que en mi testimonio diario ustedes han visto la eficacia de ellas. De que todas estas lecciones que tenemos desde el Antiguo Testamento y esta revelación que hoy yo les traigo son verdaderamente efectivas a la obra de su cultivo espiritual. Se los he enseñado y se los he demostrado. Y ustedes, si no las practican, me están diciendo: son más que yo en conocimiento, son más que yo en devoción. En realidad están en un nivel espiritual tan alto, incluso superior a mí, que no necesitan ni orar, ni leer mi palabra, ni juntarse con los hermanos, ni proveer para mi obra. No necesitan ayunar porque están tan fuertes que basta que pronuncien una palabra y los demonios huyen, etcétera, etcétera. Estos santos, al dejarnos de lado, le estamos diciendo: Señor, nosotros estamos en un nivel espiritual superior incluso al tuyo. Y eso no es humilde, eso es arrogante. Tiene razón el Señor cuando escribió su palabra para nosotros: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y de qué manera estamos nosotros aferrados al Señor? En la oración, en el estudio de su palabra y debidamente, hermanos, debidamente contenidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y todas sus prácticas. Amén. Hermanos, cuando nosotros miramos y admiramos a los grandes próceres de la Reforma, cuando nosotros decimos la admiración que tenemos por los hombres que nos legaron la doctrina puritana, que admiramos, pero eran hombres de la palabra, de la oración, de la caridad, del congregarse, de vivir día a día para agradar al que les llamó. Yo no soy más que un Edwards, no soy más que un Lutero, pero ellos así, habiendo marcado tremendamente la historia, no se apartaban del Señor en la oración, en la práctica de la lectura, en estar permanentemente congregados con los hermanos y vivir fielmente cada uno de los ejercicios que demuestran nuestra piedad. El Señor Jesús les dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, ninguno de ustedes
es más que yo para decir, no necesito orar, no necesito estar fanáticamente en la palabra, no necesito estar atrapado toda la semana en la iglesia. La Escritura nos dice que el Señor, temprano en la mañana y al terminar el día, se entregaba al Señor en oración. El segundo acto de Cristo era buscar su palabra. Y de sábado en sábado, Él estaba con los discípulos, con los hermanos, congregados en el templo y cumpliendo todos los actos que la santa religión de Israel le demandaba. El versículo 16 tiene un carácter enfático y él dice: el siervo no es mayor que su Señor. Y hermanos, hay que entender sin dificultad que ahí están claramente establecidas las posiciones. El Señor es Él y nosotros somos los siervos. Y el siervo no discute, no discrepa a su maestro. Amén. Así que este versículo 16 tiene esa connotación. Es principalmente el que nos permite comprender y luego de comprender, aceptar en obediencia estos mandatos que Él nos ha dado en su palabra. El Señor estaba entregando, como lo hace en toda su palabra, enseñándonos con su ejemplo lo que Él entendía que era el Evangelio y lo que era ser verdaderamente, y cómo Él reconocería verdaderamente a uno de sus discípulos. Junto con esta lección de humildad que yo he acercado al tema de los ejercicios espirituales, como en otros muchos pasajes que nosotros hemos leído o deberíamos haber leído, como muchos pasajes que hemos conocido y deberíamos haber conocido, que Él nos mandó. Él nos mandó, hermanos. Él nos mandó a orar. Lo dice Mateo 26 y otros cientos de versículos. Mateo 26, 41. Él nos mandó que permaneciéramos en su palabra. Lo dice Juan 5:39. También Él nos enseñó cómo, cuándo ayunar. Mateo 6, 17 al 18. Él nos enseñó a vivir permanentemente en adoración en su presencia. En Juan 4, 23, 24. También Él nos enseñó a proveer para la obra del templo, que son los diezmos y las ofrendas, en Mateo 17, 24. Él nos enseñó a hacer caridad con los hermanos, como en Mateo 25, 45. Él nos enseñó a mantenernos congregados, como lo enseña en Mateo 18, 20, donde Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Los hermanos de Corea decían que para ellos una reunión completa era cuando habían 3. Porque cuando hay 2, la policía militar norcoreana inmediatamente se acerca y pregunta: ¿qué están conversando? A veces para ellos el culto es simplemente acusarse un tímido, escondido Dios te bendiga. Porque Dios, esa palabra, cuando no está dirigida al líder, es su versión. Lo mismo que pasaba con los hermanos cuando llegó el fundador de Puertas Abiertas a Polonia. Fue terrible. Y también el Señor, en Mateo 28, 19, nos mandó a proclamar el Evangelio, encomendándonos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y otras muchas lecciones. Este versículo 16, para mí medular, me llevó, y le comparto a ustedes la siguiente reflexión. Siendo Jesús, siendo el Señor Jesús, siendo Él mismo testimonio de obediencia y piedad,
ningún creyente puede darse como lujo el negarse a practicar. Ningún creyente, so pretexto de estar en un nivel espiritual tan elevado que no necesita practicar la piedad. Eso está lejos del Espíritu de Cristo, que es humilde y sumiso, y está reemplazado por un espíritu engreído y soberbio. Pablo dice en Romanos del 1 al 3, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y cuál es el pensamiento más cuerdo que puede tener un cristiano? Separado del Señor, nada soy, nada puedo hacer. Así que nadie puede arrogarse esa superpotencia espiritual de no necesitar practicar la obediencia y especialmente sumergirse en cada uno de estos ejercicios espirituales que demuestran que verdaderamente Él sí es nuestro Maestro y especialmente nuestro Señor. Amén. Negarse es un atentado alevoso y desafiante, y es arrogancia a la soberanía del Señor sobre nosotros. Finalmente el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En el libro aclara de la siguiente manera: ¿entienden esto? Dichosos serán si las ponen en práctica. Si por lo menos una vez en la vida, que puede ser hoy, para alguno, quizá es primera vez que escucha un mensaje de esta naturaleza, aunque yo sé que la mayoría lo hemos escuchado cientos de veces. Dice el Señor: la bendición está no en saber, sino en práctica, en vivir. Eso es lo que trae bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133. La bienaventuranza, la dicha, la bendición de practicar las lecciones que nos ha dejado el Señor Jesucristo en nuestra vida solamente se vuelven efectivas cuando las practicamos. En la epístola de Santiago, el que escribió esta porción de la Biblia, era uno de los hijos menores de José y de María. Por lo tanto, en cuanto a la carne, era hermano del Señor Jesús. Pero él, cuando escribe su carta, teniendo toda la posibilidad de decir: yo que soy Santiago, hermano de Jesús, él dice: Santiago, el esclavo de Dios y de Jesucristo, mi Señor, como le escribieron en el oso. Él dice en el capítulo 1, versículo 22, entendiendo que por haber sido parte milagrosamente de la familia terrenal que el Señor escogió para su manifestación, él escribe 21-22 del capítulo 1 de Santiago: por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es algo extraordinario. Conocer y no hacer es autoengañarse. Y el mismo Santiago, en el capítulo 4, versículo 17,
consciente que su condición no le genera ningún privilegio en el reino, él dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sea quien sea, aunque sea humanamente, en la carne, de la familia, de la sagrada familia de Dios, le es pecado. Hermanos, tomemos como relevantes, trascendentes, importantes las palabras del Señor Jesús en esta lección. Cuando Él dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, ninguno de nosotros está tan elevado espiritualmente que pueda prescindir de estas prácticas que no hacen otra cosa que mantenernos firmes en el camino del Señor hasta que Él vuelva. Los que permanecen en esta fidelidad son aquellos de los cuales el Señor escribió en Mateo 24 que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y en qué perseveramos? En los mandamientos del Señor, en los mandatos del Señor, en las prácticas que nos dejó el Señor. En realidad, en vivir lo que escrito dejó para nosotros en su palabra el Señor. Mi oración, hermanos, es que después de esta serie, verdaderamente seamos una iglesia que vive para agradar a su Señor, que vive para imitar a su Señor, y vive para servir a su Señor, y vive para ser usado por el Señor. Cuando eso pase, ahí sí podrá decir, esta sí que es iglesia. Pongámonos en pie y oremos al Señor.